piense. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que entre paciente y paciente te hiciste un tiempito para poder hablar. Bueno, ¿nos Sí, contás en qué consiste este conflicto? bueno, perfecto, sí, voy a tratar de ser lo más breve posible porque en realidad lleva mucho tiempo. Eh, he sabido que los aranceles que las obras sociales y prepagas ofrecen vienen deteriorándose con el tiempo. Inclusive antes de la pandemia estaban ya muy bajos para la atención odontológica, y bueno, la pandemia terminó de iniciar esta crisis. Empezó esta crisis más que nada por la pandemia, porque bueno, tuvimos que adecuar un montón de situaciones a nuestros consultorios una vez que pudimos volver a atender, sobre todo por los elementos de la bioseguridad. Claro. Y bueno, y todo ha seguido aumentando al ritmo inflacionario, al ritmo del dólar. Nosotros tenemos muchos insumos que están atados al dólar, y por supuesto que los gastos mensuales también tienen mucho que ver en esto. Por eso el colegio vino trabajando desde el año 18, 19, y en el año 21 dictó una resolución por la cual estableció aranceles mínimos y obligatorios para los odontólogos que tuvieran un convenio con las obras sociales o con las prepagas. Ahí arranca el conflicto, porque el odontólogo no puede trabajar por menos de esos aranceles, y las obras sociales y prepagas no quieren pagar. Esa es la raíz del conflicto actual, ¿no es cierto? Claro, ¿ninguna obra social está dispuesta a afrontar, pagar estos aranceles? Sí, sí, sí. Hay en estos momentos en toda la provincia hay 160 convenios homologados por el Colegio de Odontólogos, que están cumpliendo con la norma arancelaria. Así que bueno, eh, si bien hay un conflicto grande y muchas de las obras sociales grandes todavía no cumplen con ese arancelamiento, hay muchas que se han adecuado. Sí, sí, en realidad, bueno, por esas estamos contentos. Ok, pero cuando decís obras sociales, ¿también te referís a prepagas? Sí, 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 sí. Generalmente, Mariana, van bastante unidas en este aspecto, en el aspecto de los vínculos y los convenios con la odontología. Van bastante parejas, en el sentido de que los aranceles de ellas que ofrecen no son muy distintos. Pueden ser algunos planes más elevados que ofrezcan algún tipo de arancelamiento especial o más cantidad de prestaciones, pero no difieren mucho las obras sociales de las prepagas, en Claro. nuestro caso. Vos decías que son 116, si no me equivoco, los convenios que sí están cumpliendo con este arancel mínimo que pide el COPER para poder atender por obra social. Pero en Gualeguaychú puntualmente son muy poquitas las obras sociales que están cumpliendo con esto, entonces a la gente se le dificulta un montón atenderse con odontólogos por obras sociales, y bueno, mismo tal vez los odontólogos que recién están empezando, que necesitan pertenecer a una obra social, se les hace muy difícil. Sí, 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 sí. Ese es el conflicto. Lo que pasa que esta norma, resolución que sacó el colegio, tiene que ver con lo que un odontólogo es lo mínimo que tiene que cobrar para hacer una prestación. O sea, es un cálculo mínimo. Bajo de ese arancel no podría garantizarse la utilización de recursos para hacer una prestación que cumpla con las normas sanitarias, éticas, de una odontología ortodoxa. O sea que por más que sea un odontólogo Nobel, que sí que le conviene atender por obras sociales, con esos aranceles no llega a cubrir a veces hasta los costos, ni hablar de los honorarios, ¿no es cierto? Ese es el conflicto que tenemos, porque hemos demostrado con una estructura de costo que lo que nos ofrecen como arancel algunas obras sociales y algunas prepagas no cubren ni siquiera los costos. Entonces es imposible garantizar una buena atención. Esa es la lucha del colegio. No es que estemos pretendiendo honorarios excesivos, que es lo que a veces así lo toman las obras sociales, que son las que antiguamente siempre pusieron el precio. O sea, no hubo prácticamente posibilidad de negociación nunca. Y esto es
Por eso el Colegio de Odontólogos lo pone obligatorio. Claro. Y esta cobertura es, por ejemplo, para la consulta básica de una primera consulta, lo que hay que hacer, pero si después yo tengo que hacer una intervención, por ejemplo, la extracción de una muela, ¿qué pasa ahí? Sí. No. Nosotros hemos establecido arancel en prácticamente son el nomenclador es bastante extenso, el nomenclador que ha propuesto el colegio. El nomenclador debe tener más de, no puedo contar rápido acá, pero son prácticamente como 100 prestaciones entre los obligatorios y los también aranceles orientativos que saca el colegio. Pero cubre prácticamente toda la odontología general, la cubre. Ah, ok, perfecto. Y entonces ahora lo que están luchando es para que más obras sociales se sumen a este arancel mínimo. Claro, es decir, hoy un odontólogo particular, o sea, o a través de un círculo odontológico, ese convenio en la parte arancelaria tiene que cumplir con los aranceles odontológicos mínimos. No se puede hacer un convenio porque sea por debajo de esos aranceles. Con esto estamos garantizando que la calidad de trabajo sea buena, sea con los recursos necesarios. Nosotros lo que hacemos, esa estructura de costo es, se calculan, por ejemplo, el costo de los equipos, se hacen los promedios, después hay más de 500 insumos que se calculan. O sea, nosotros no es fácil, pero es bastante sencillo. Nosotros llamamos a los proveedores de los equipos, los insumos y los materiales, y de todos esos productos se hacen promedio y se saca el valor que tiene el costo de esa prestación. Y a eso se le suman los honorarios. Claro. Y bueno, todo eso va, por supuesto, con ciertos cálculos por el tiempo que lleva la atención de cada paciente en cada prestación. Es bastante sencillo y es, ya que, como te vuelvo a repetir, porque es muy importante que se sepa que lo que se calcula es el mínimo. De ahí para arriba, si una obra social quiere pagar más, pero por supuesto que bienvenida sea, pero lo que nosotros decimos es que no se puede hacer un convenio por menos de esos aranceles. Bien. ¿Y qué pasa con los tiempos en que pagan las obras sociales? Bueno, el Colegio de Odontólogos no tiene la potestad de, en el convenio que hacen la obra social con el odontólogo o las entidades gremiales con el odontólogo, obligar a establecer un tiempo determinado. Entonces, nosotros únicamente lo que dice la ley nuestra es sobre los aranceles. Por eso depende de cada odontólogo o de cada institución de que haga el convenio con la obra social y establezca los tiempos para el pago. Nosotros, yo he sido también miembro de los círculos odontológicos y realmente siempre, por supuesto, hay pocas que paguen a los 30 días. Generalmente se atrasan más y se atrasan más y se atrasan más. Claro, este es en todos los rubros de salud, el pago atrasado es como un problema general. Claro, porque es otra inflación más que tenemos. Uh-huh. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que estamos sufriendo la inflación y también nos pasa que, por ejemplo, con los productos, el equipamiento, esa inflación a veces se aumenta porque la tecnología va avanzando y siempre tenemos cosas nuevas que queremos aprender a usarlas, nos capacitamos para usarlas y con los aranceles que nos pagan no podemos comprarlas. Claro. Sobre todo más a los Nobeles, que inclusive esta estructura de costo está pensada en un odontólogo Nobel de no muchos años de profesión que tenga que avanzar. Por supuesto, después están los especialistas que a veces deciden no atender por las obras sociales porque realmente sus honorarios son más y su equipamiento es más y su infraestructura es mayor. Pero nosotros, esta estructura de costos se pensó para los odontólogos Nobeles y se pensó para los círculos odontológicos de las asociaciones que son las que nuclean un montón de odontólogos. Pero hemos tenido bastante problemas con eso también.
Para quienes recién se suman, estamos en comunicación telefónica con Guillermo Villamonte. Él es integrante del Colegio de Odontólogos de la provincia de Entre Ríos y estamos hablando de, bueno, el cierto conflicto que hay entre el colegio y algunas obras sociales porque no pagan el arancel mínimo que como colegio se exige para que puedan trabajar y atender en estas obras sociales. Guillermo, te pregunto puntualmente por las dos obras sociales que tienen mayor afiliados acá en la provincia, PAMI y IOSPER. Bueno, sí. Con PAMI, por lo que yo sé hasta ahora, no hay convenio de IOSPER con los círculos odontológicos. Y PAMI tiene una forma de atención por cápita y no está abierta a todos los odontólogos de Gualeguaychú, sino que son muy puntuales los que atienden esa obra social y lo hacen por cápita. No sé bien con cuánto tiempo de espera por turno, porque hay muy pocos odontólogos que lo hacen. Esta norma arancelaria no ha abarcado a los convenios capitados. Okay. No hemos podido llegar hasta esos convenios. Así que bueno, no te puedo dar mucha información sobre eso porque no tienen las normas generales de otras obras sociales o prepagas. Pero sí sé que IOSPER está ofreciendo, inclusive ha sacado algunas listas de prestadores, pero ninguna está homologada por el Colegio de Odontólogos. O sea que si están trabajando, lo están haciendo en forma ilegal. Ok, ¿y cuál es la respuesta de las obras sociales? ¿Que no pueden pagar esa cantidad que se exige de dinero? Claro, la respuesta es inmediatamente ofrecer otro arancel, sin tener en cuenta nuestra estructura, sin tener en cuenta qué estructura están usando ellos, y viendo un poquito lo que nos ofrecen, realmente hay incoherencia, o sea, son, por ejemplo, ante el mismo tiempo y ante la misma situación, a veces las prestaciones tienen distinto arancelamiento. La obra social, las prepagas, nosotros siempre tuvimos la idea de que nos ofrecían medio lo que podían o basándose en sus gastos. Nunca fue serio el ofrecimiento para cubrir los gastos y los costos de una prestación. Lo que pasa es que hace muchos años, hace 10, 15 años, sí tenían sentido esos aranceles. Pero te puedo asegurar que después de la pandemia y en este año que hemos pasado, post pandemia, se han deteriorado muchísimo y realmente a nosotros haciendo el comparativo con los costos, ni siquiera con los aranceles nuestros, algunas no cubren los costos. O sea que el odontólogo para hacer una práctica de esas tiene que poner plata de su bolsillo o sacarla de otra prestación para cubrir ese costo. Claro. Por último, ¿el jueves hay una reunión importante? El jueves tenemos una reunión que puede ser importante porque el IOSPER, nosotros hemos tenido también reuniones con el IOSPER, hemos presentado nuestra estructura y bueno, en esa reunión a veces se va esa reunión para el lado político. Esto no es una cuestión política, sino que es de creatividad y de cálculo y de administración. Por supuesto que el IOSPER, si bien no es una entidad estatal, pero sí tiene muchos vínculos con el Estado, también pidió una reunión con la ministra y bueno, solidariamente del Ministerio de Salud se pidió que se flexibilicen estos aranceles. Pero todavía creo que no sabiendo de dónde salen estos aranceles. Así que bueno, nosotros ante esa publicación pedimos una reunión urgente con la ministra que se nos concedió para el jueves a la mañana. Yo creo que la ministra tendrá su opinión y verá de dónde salen nuestros aranceles y qué le pasa al IOSPER con esos aranceles. Hay un problema, nosotros sabemos que el IOSPER, por ejemplo, para odontología, destina mucho menos que el 1% de su presupuesto. Algunas otras obras sociales llegan al 1, otras al 2, o sea, en general, las obras sociales o prepagas es muy bajo el porcentaje que destina a odontología. Y ahí puede ser que esté uno de los problemas que tenemos para que aumenten esos aranceles. Lo que habría que ver es si están dispuestas a poner un poquito más del porcentaje para la atención de sus pacientes. Bien.
Te agradezco muchísimo esta comunicación y bueno, cuando tengan novedades, por supuesto siempre abierto el micrófono para hablar de estos temas porque la realidad es que involucran a mucha gente, ¿no? Tanto ustedes que forman parte del colegio, a quienes tienen una obra social y se quieren atender y tal vez no consiguen la atención y es importante entender por qué pasa esto. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Espero que haya sido lo más claro posible y cualquier cosita claro, a tu disposición claro. Y te agradezco muchísimo la comunicación y esperemos, porque sí, nosotros siempre queremos tener pacientes y queremos solucionarles los problemas, por supuesto. Bien, muchas gracias, Guillermo, te mando un abrazo. Un abrazo. Ahí lo escuchábamos a Guillermo Villamonte, integrante del Colegio de Odontólogos de la provincia de Entre Ríos, explicándonos cómo sigue el conflicto con las obras sociales. Por un lado, se llegó a un acuerdo de un arancel mínimo con algunas a 116, pero en toda la provincia, pero hay otras que siguen sin poder acceder, no van a pagar ese arancel mínimo y ahí está el conflicto. Y lo que él decía, ¿quiénes? Odontólogos, por ejemplo, que accedan a atender por esa obra social, pero si esa obra social no está dentro del convenio porque no paga el mínimo, está atendiendo por fuera de la ley. Vamos a una tanda, porque ya hemos tenido un montón de información en esta hora y alguito de programa. Son las 6 de la tarde, 19 minutos. Después tenemos mucho más. No es tarde. Viví la radio. Ahora cero. Ahora cero. 104.1. Ahora cero. Acacia Arquitectura. Trabajamos respetando el medio ambiente, proyectando con y para nuestros clientes, enfocándonos siempre en sus necesidades, deseos y posibilidades. Comunicate con nosotros al 3446 1541 0643. Acacia Arquitectura. En Capelletti Propiedades, si podés soñarlo, podés hacerlo. Casas, locales, lotes, hasta 36 cuotas en pesos. Venta y alquiler, consultanos. Estamos para resolver tus inquietudes. Por WhatsApp al 3446 508050 o ingresá a nuestra web capellettipropiedades.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Capelletti Propiedades. Más de 35 años de trabajo y experiencia. Es hora del esfuerzo final, de estar nerviosos, ansiosos y felices de volver a verlos defender lo nuestro. El fútbol lo vivimos como nadie, pero lo vivimos como ustedes y con ustedes. ¡Vamos, Argentina! Toro, defensores de lo nuestro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegamos a Gualeguaychú. Te esperamos en San Martín 1181 con productos exclusivos y las mejores promos siempre. Vení a conocernos y dejate sorprender por Color Shop. Sabemos de pintura. Tarjeta Me Gusta ahora es Club El Día. Accedé vos también a una red nacional de beneficios exclusivos para suscriptores. Llámanos